Pues bien, estamos en la aula 2 de teoría de control y EDP, y acá teníamos los espacios de Sobolev. WMP en general es un espacio de Banach, reflexivo y separable. ¿Qué significa reflexivo? Que él es isomorfo a su bit dual. Y separable significa que existe un subconjunto denso y enumerable. Cuando el P, el WMP, P es 2, la notación de los espacios de Sobolev se reduce a esta de acá, HM. O sea, los HM de omega son los WM2. O sea, donde P es 2. Cuando P es 2, yo tengo los espacios L2, que son espacios de Hilbert, y por lo tanto los espacios de Sobolev HM, que son los WM2, son espacios de Hilbert. Espacios con producto interno. Este es el producto interno. El producto interno de U por B es igual a sumatoria de alfa menor o igual que M de alfa de U de alfa de B. ¿Ok? La norma vendría a ser la norma U HM igual a suma de alfa menor o igual que M de alfa U L2 de omega cuadrado a la U medio. Entonces, un ejemplo interesante vendría a ser este ejemplo que está aquí, y ya vimos en la aula anterior, ejemplo 1, el U de X está en W1P. En ejemplo 1, nos dimos esta función, no sé si ustedes lembran, nos dimos esta función, U de X, que valía X entre 0 y 1, y 1 entre 1 y 2. Y ahí calculamos la derivada de U, que era una B, y vimos que esa B está en LP y la U también está en LP. Entonces, esa U está en W1P. Más el ejemplo 2. El ejemplo 2, nos calculamos la derivada de una función que acabamos de ver, que era x cuadrado, era x y 1. X y 2, perdón. Y ahí cuando calculamos la derivada, vimos que la derivada de U era B más un delta de Dirac. Entonces, ahí vemos, cuando aparece un delta de Dirac, vemos que los delta de Dirac no están en LP. ¿Por qué? Porque los delta de Dirac son diferentes de TB. No son generadas por funciones de L1 log, menos de LP ainda. Entonces, cuando aparece en delta de Dirac, que es una buena señal de que verdaderamente la función no está en el espacio Sobolev. Entonces, el ejemplo 2 que dimos no está en el espacio W1P, porque la primera derivada está en LP, más la segunda tiene un delta de Dirac, y los delta de Dirac no están en LP. Los delta de Dirac no son distribuciones generadas por función de LP o de L1. Entonces, ahí vemos otro ejemplo. Por ejemplo, esta función, U de x, x cuadrado, para menos 1 menor o igual que x menor que 0, y 0 para 0 menor que x menor o igual que 1. Calculemos su derivada de L. La derivada de U, así al tanteo, debe dar 2x y 0. Derivando así y derivando en bajo. Es solo verificar la definición de derivada en el sentido de las distribuciones, y esta es la derivada. Y volvemos a calcular su segunda derivada. Derivo acá nuevamente 2, y acá va a dar 0. ¿Ok? Entonces, esta función está en LP, que son integrables en menos 1. La derivada primera también está en LP, a cualquier P, porque también es una función integrable. La derivada segunda también está en LP, porque es una función integrable. Es una función de grado, es función integrable. Más si yo derivo acá la tercera derivada va a dar menos 2 veces delta de Dirac, simplemente aplicando la definición de derivada en los sentidos de las distribuciones. Va a dar menos 2 delta de Dirac. Y pronto, menos 2 delta de Dirac no está en LP log de menos 1. Si no está en LP log, menos ainda está en LP, porque LP es menor que LP log. Entonces, si no está aquí, no está en el menor. Entonces, tengo que menos 2 delta 0 no está en LP. Entonces, miren, esta función, su primera derivada, su segunda derivada están en LP para cualquier P. Entonces, está en W2P, más la tercera derivada no está en LP. O sea, la U está en W2P para cualquier P, más no está en W3P. No está en W3P porque la tercera derivada tiene un delta de Dirac, y los delta de Dirac no están en los LP. No están en los PLP log, menos ainda en los LP. Porque no están en L1 log. L1 log es más grande que LP. Si no está en L1 log, menos ainda en LP.
Entonces la derivada tercera ya no está en LP. Esto es lo que yo les digo que es Born, la derivada en el sentido de las distribuciones, porque yo puedo derivar en el sentido de las distribuciones y puedo ver cuándo una función está o no está en un espacio LP y por lo tanto está en un espacio Sobolev. Ya usando derivada fraca no tengo como yo, con derivada fraca yo no tengo cómo calcular este delta Dirac. No. En ese sentido, falei para vocês que es más importante la derivada distribucional, que você consigue visualizar cuándo está y no está. Acá está el cálculo que yo boté aquí, para calcular la primera derivada. ¿Cómo llego a esto? La integral de menos 1 a 1 de u phi línea, ¿no? La derivada en el sentido de las distribuciones. ¿Cómo calculé la derivada acá? ¿Cómo llegué a que la primera derivada es esto? Acá esta función, que sería la integral de menos 1 de u phi línea. Sustituyendo la definición sería menos 1 a 0 de x cuadrado por phi línea, porque en el otro intervalo es 0. Aquí aplico integración por partes. Va a aplicar x cuadrado por phi de menos 1 a 0 menos la integral de menos 1 a 0 de 2x por phi. Aquí es 0, porque la phi es de soporte compacto en menos 1, 1. Se anula en menos 1, y cuando voto 0, x es 0. Y aquí aplico integración por partes nuevamente. Entonces ahí va a aplicar... Integración por partes no, aquí ya sustituye esta función b. Sea b la función que es 2x en el intervalo menos 1, 0, y 0 en el intervalo 0, 1. Como acá tengo el intervalo de menos 1 a 0, yo puedo botar acá b. Porque de menos 1 a 0, b vale 2x, y de 0 a 1, b vale 0. Entonces, esta es la misma cosa que esto. Y esta igualdad, si yo tengo esta igualdad, la integral de menos 1 a 1 de u por phi línea es igual a esto, menos la integral de menos 1 a 1 de b por phi. Entonces, esta b, por definición, es la derivada distribucional de esta u. O sea, esta b resulta ser la derivada distribucional. Esa es esta primera afirmación, es la derivada distribucional. Ahí como calculo la segunda derivada. La segunda derivada de esto, la segunda derivada es la derivada de la primera derivada. Entonces voy a calcular la derivada de la primera derivada, que es b. Entonces parto, menos 1 a 1 de b por phi línea. Entonces sería la integral de menos 1 a 0, sustituyo b, que es esto, 2x, y de 0 a 1 es 0, solo fijé esto. Integro por partes, integrando por partes va a aplicar esta cantidad, y esto se anula en 0, y phi en 1 se anula, porque phi es soporte compacto en menos 1. Se anulan los extremos, menos 1 y 1. Entonces simplemente va a aplicar menos 2, va a aplicar esto de acá, menos 2 phi. Más esto de aquí lo puedo escribir como menos la integral de menos 1 de w, donde w es esta función, 2 en el intervalo menos 1, 0, y 0 en el intervalo 0, 1. Entonces esto es la misma cosa que esto. Entonces quiere decir que este wx es la derivada de esta b. Entonces wx, esta sería la derivada b. O sea, la derivada b. Solo que b ya era la primera derivada. B era la primera derivada. Entonces, derivada de la primera derivada es la segunda derivada, ¿no? Derivada de b es esto. Entonces la derivada segunda de u es w por w. Porque derivé la primera derivada. O sea, esta es la segunda derivada. Y verdaderamente, yo había colocado al comienzo que la derivada segunda era esta. Y ahora la tercera derivada. ¿Cómo queda el delta de Dirac la tercera derivada? Entonces, la tercera derivada vendría a ser... no, acá directamente, ¿no? Vendría a ser la derivada... Tercera derivada es derivada de la derivada segunda, que sería derivada de W, que es la derivada segunda. Entonces, aquí está W. Entonces, parto de menos 1 a 1 de W por phi línea. Más W vale 2, no intervalo menos 1, 0, y 0, no intervalo 0, 1. Entonces sería 2, no intervalo menos 1, 0, y 0 en otro lado. Y acá por teoría fundamental del cálculo fijaría 2 veces phi en 0 menos phi en menos 1. Phi se anula en los extremos porque de soporte compacto contiene en menos 1. Entonces fijaría 2 veces phi de 0. Más 2 veces phi de 0 es el delta de Dirac concentrado en 0, aplicado a phi. Y esto lo puedo escribir como menos esto. Entonces yo tengo que la integral de menos 1 a 1 de W phi línea es igual a menos esto aplicado a phi. O sea, esta es la derivada. La derivada de W, la derivada de W resulta ser menos 2 delta 0. Más W es la derivada segunda.
Entonces yo tengo que la derivada tercera de u es menos 2 delta z. Entonces la derivada tercera no va a estar en un espacio LP, porque los delta de Dirac son distribuciones que no son representadas por funciones de L1 log. Si no son representadas por función de L1 log, menos ainda por LP, que es menor. ¿Ok? Entonces, por eso que yo vi derivadas en el sentido de las distribuciones, porque son más fáciles de calcular. Y es más fácil visualizar si una función está en un espacio LP o no, y por lo tanto si está en un H1P o W1P, si está o no está en un espacio sobre LP, yo puedo derivar. Al menos en dimensión 1, dimensiones mayores es más difícil derivar. Derivar en el sentido de las distribuciones. Bueno, continuando. CH es un espacio de Banach, defines estos espacios. Esos espacios se trabajan directo cuando uno trabaja en LP, los espacios LP0T, que son funciones que van de 0T en chis fuertemente mesurables. Y tal que la integral de 0 a T de U en chis a la P es finito. En el caso que P está entre 1 y infinito, estrictamente menor. Y supremo esencial de U de T norma chis es finito, si P es infinito. Entonces estos espacios LP, acá estamos trabajando con la integral en el sentido de Wagner. Son espacios en los cuales se trabaja cuando se trabaja con problemas de evolución de DPs. Ese espacio con esta norma LP0T chis, acá chis es un espacio de Banach. Entonces, la norma de U en LP0T chis es la integral de 0 a T de la norma U chis a la P, todo a la 1 sobre P, cuando U menor o igual que P menor que infinito. Y la norma de U en el infinito 0T chis es el supremo esencial de 0 menor o igual que T menor que T de U de T de chis. Entonces estos son los espacios LP0T con valores vectoriales. Es una generalización de los espacios LP con valores reales. Acá está de por medio el concepto integral de Bochner. Todo esto está con bastante clareza en el libro de Evans, teoría de la medida, es el apéndice del libro de Evans. Hay una parte de teoría de la medida, es la página 645. Todos deben tener o Evans probablemente, ¿no? Es una versión abierta, me parece, que tienen por ahí en internet. Entonces, con C0T chis, ¿qué significa C0T chis? Es el espacio de las funciones U que van de 0T con valores en chis tal que U es continuo. Ese es el espacio C0T chis. Entonces ya tenemos el espacio LP0T chis, ahora el espacio C0T chis. La norma de U en las continuas, en el espacio C0, es el máximo de 0 menor o igual que T menor que T de U de T de chis. Eso también es un espacio de Banach. Miren, la Yenchi puede definir la derivada fraca de estas funciones que sean L1 0T chis, usando la integral de Bochner. Integral de Bochner. Sea U en L1 0T chis. Decimos que B es su derivada fraca y escribimos U' igual a B si se satisface esta igualdad. La integral de 0 a T de U de T profilínea es igual a menos la integral de 0 a T de B profil, para todo phi en C0 infinito. Es como si yo pasase integrando por partes y la phi se anula en la frontera, se anula en 0 y se anula en T. Es como si yo pasase integrando por partes. Esta B va a ser la derivada de U, en el sentido fraco. ¿Ok? Entonces así se define la derivada fraca. Y ahí se definen los espacios de Sobolev con valores en un espacio de Banach. Darle un P0T chis son los U en LP0T chis, tal que la derivada, en el sentido fraco, está en LP0T chis. ¿Ok? Estas cosas se ven en la disciplina de doctorado teoría EDP2. EDP2. Yo lo estoy haciendo para poder hacer la disciplina teoría de control autocontida, ¿no? Que no precise de otras cosas. Entonces, lo básico que precisa estoy definiendo. Esto se ve con un poquillo más de detalle en EDP2. Y se hace del libro de Evans. Entonces defino darle un P0T chis con funciones que están en el P0T chis, tal que su derivada en el sentido fraco está aquí. Y hemos visto que si una función está en L1 0T chis, decimos que B en L1 0T chis es su derivada fraca, y denotamos así, si se verifica esta igualdad. Es simplemente como que si pasara la integración por partes. Pues bien, el espacio W1 P0T chis
su norma es esta, ¿no? Es la integral de 0 a t, de la norma u de t chis a la t, más la norma de la derivada, u línea de t chis a la t, todo a la 1 sobre p. Y darle un infinito vendría a ser el supremo esencial de u de t chis más u línea de t chis. Se verifica que darle un p0t chis está incluido en las continuas 0t chis. O sea, toda función del espacio Sobolev darle un p0t chis se identifica como una función continua. Y ainda más, esa identificación, esta inyección es continua. O sea, la norma en las continuas es menor que una constante por la norma aquí, sin darle un p0t chis. Hay que muchos espacios, ¿no? Por ejemplo, los espacios LP0T chis, lo que más la Yenchi trabaja son LP0T LQ, cuando chis es LQ, o LP0T WMP, cuando el espacio de Banach chis es WMP, es un espacio Sobolev. O LP0T HM, cuando el espacio chis de Banach es un espacio Sobolev. Estos espacios, generalmente uno, por ejemplo, este espacio LP0T HM, uno dice que hay regularidad en el tiempo de orden LP, irregularidad en el espacio, porque la variable omega está en el espacio, de orden HM. ¿No? Son espacios donde la variable espacial vive aquí y la variable temporal aquí. Son los espacios de ecuaciones de evolución. Continuando, a ver, ya definimos los espacios HM. Los espacios HM, aquí estaba HM. Los espacios de Sobolev HM, que los WMP cuando P es 2, con su norma. Más, hay un espacio de HM que es importante en las CDPs, que es este espacio, un subespacio de HM, que es el espacio H0M. H0M es el espacio C0 infinito de omega, su fecho. Es el fecho de C0 infinito con respecto a la norma HM. Ese es el espacio H0M. Y yo tengo que el dual de H0M lo denoto con H a la menos M. H a la menos M es el dual de H0M. H0M dual. Son estos espacios, se usan bastante también en la teoría de P. Los espacios H0M y los espacios H a la menos M. H01, por ejemplo, H01, que sería H01, vendría a ser el fecho de C0 infinito con la norma H1. Se verifica que ese H01 no es otra cosa que el espacio, las funciones que están en H1, tales que se anulan en la frontera. Entonces H01 es importante, es un espacio de funciones de H1 que se anula sobre la frontera de omega. H02 son funciones que están en H2, tales que restricto a la frontera U y la derivada direccional es 0. Entonces, en general, H0M son funciones que están en HM, tales que las derivadas direccionales, hasta orden M-1, se anulan en la frontera. Entonces, obviamente, esta es una condición de frontera. Por eso que estos espacios son importantes en la teoría de problemas de frontera, teoría de EDPs. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos lo siguiente, hay una propiedad que dice que si U está en L2, 0T haga 0,1, y la derivada está en L2, 0T haga la menos 1, entonces U es continua con valores en L2. Esto es súper importante. Observen, si la función 1 está en L2, 0T haga 0,1, y la derivada está en L2, 0T haga la menos 1, entonces U es una función continua de 0T con valores en L2. Y ainda más, la norma en las continuas 0T L2 es menor que una constante, por la norma U L2 0T haga 0,1, más la norma de U línea en L2 0T haga la menos 1. Este es un resultado importante que está en el libro de Evans, está en el libro de Evans. Y ahora, como falé al inicio, la Yenchi estaba viendo esta ecuación parabólica. Estábamos viendo esta ecuación parabólica, inclusive yo falé sobre el control asociado a los 4 conceptos de control asociado a esta ecuación parabólica. Y yo lo que hice fue introducir un poquito los espacios de Sobolev, para ustedes familiarizar un poco con los espacios de Sobolev. Entonces he hecho una introducción bien breve, bien diagonal, de los conceptos de los espacios de Sobolev, porque vamos a ver la boa colocación de la ecuación parabólica, ¿no? Esa boa colocación también se estudia en la disciplina EDP2. Yo la estoy haciendo aquí para poder ser autoconteúda y cuando estudiemos la parte de control ya sabemos la boa colocación. Entonces, en este teorema que dice así:
que es el teorema que en la aula anterior lo mencioné, dado un 0 en L2 y una F en L2 de omega por 0T, existe una única solución fraca na clase L2 0T haga 0,1. Por eso que yo falé de los espacios LP 0T, porque cuando va a hablar de la boa colocación, aparecen esos espacios. U en L2 0T haga 0,1, intercontinua 0T L2. Y la derivada está en L2 0T haga la menos 1. Tal es que se satisface este problema. Ahora, si el U0 es más regular, está en haga 0,1, entonces es más regular la solución. En lugar de estar aquí, está aquí. Está en L2 0T haga 0,1 inter haga 2, inter L infinito 0T haga 0. Entonces es un teorema de existencia y unicidad de las ecuaciones parabólicas, que es la que vamos a estudiar, o control nulo. Vamos a estudiar en esta primera parte de la disciplina. Entonces, veamos cómo probamos la boa colocación de esta ecuación. Es una ecuación parabólica lineal con condición de frontera 0 y dato inicial U0. Existen varias formas de probar la existencia y unicidad de esa ecuación. Y una de las formas es usar los semigrupos. Más, yo voy a hacerlo usando el método de Galerki. Entonces, en primer lugar, debo definir qué cosa es solución fraca. ¿Qué cosa es solución fraca de este problema? Entonces, U es solución fraca de este problema, de esta ecuación parabólica, si satisface esta igualdad integral, esta igualdad funcional. U línea por W, dualidad a la menos 1 por H 0,1, más gradiente de U, gradiente de W en L2, igual a B por W en L2. Para todo W en H 0,1, y esto debe valer para casi todo tiempo, 0 menor o igual que T, menor o igual que T grande. Y además se verifica la condición U de 0 igual a U0. Observen que la definición de solución fraca es usando una función de prueba. Se llama solución fraca, por eso. Si esto tuviese solución clásica, la solución clásica, que sería una función que depende de x y de t, que tiene primera derivada en el tiempo, hasta segunda derivada en el espacio, en el sentido clásico, si tuviese solución clásica, esa solución clásica ciertamente verificaría esta solución, este concepto de solución fraca. Más en general, con estos datos, con esta regularidad del dato inicial, que es una regularidad bien baja, y el F, no existe solución clásica. Existe esto de acá, que sería la definición de solución fraca. Una solución más debilitada. O sea, si tuviese solución clásica, la solución clásica es solución fraca. Más en general, la solución fraca no es solución clásica. Es una solución, es una definición de solución para datos iniciales y fonche externa irregulares, ¿no? En L2 es irregular. No es tan regular y con eso consigo definir lo que es solución. Entonces, esa es la definición de solución fraca y el teorema dice que existe una única solución fraca. Entonces, hay varios métodos, como falei, quienes hicieron semigrupos el periodo pasado, vimos que hicimos solución de esta ecuación usando semigrupos, que sale rapidinho. Es el semigrupo generado por el operador menos laplaciano, evaluado en el dato inicial U0. Esa es la solución. Más, aquí vamos a hacer la prueba usando el método de Pareto-Galerki. Es un método bastante fácil de implementar cuando quieren hacer métodos numéricos, porque se trabaja con una base, o sea, se proyecta el problema en dimensión finita y después se pasa al límite. Se trabaja, es como si este problema lo proyecto en dimensión finita y después pasa al límite en la dimensión. Entonces, ¿qué se hace? Se toma una base. El método de Galerkin consiste en tomar una base ortonormal de H0,1 y ortogonal en L2. Normalmente se toma una base solución de este problema espectral, menos laplaciana de WI igual a lambda I WI en omega y WI igual a 0 en la frontera. Este es un problema de autovalores y autofunciones de menos laplaciano. Esto de un primer curso de espacio de Sobolev se conoce que esto de acá tiene solución. Y las autofunciones de menos laplaciano, cuando omega es un abierto de clase CU, se forma una base de H0,1 ortonormal y ortogonal en L2. Entonces, en primer lugar tomo una base. Y con la base yo procuro la solución aproximada.
procuro UM de T, suma desde igual 1 hasta M de D y M de T por WI. Solución de un problema aproximado. Ese problema aproximado sería más o menos esto, UM línea por WI, acá sería gradiente de UM, gradiente de WI o gradiente de WJ. Y acá sería F WJ. Aquí en lugar de D estoy tomando F, ¿no? Acá yo debía haber votado... Acá debía haber votado F, ¿no? Voté B porque era la letra que usaba para el control, más este B debería ser F. Entonces, tomo una base de H01, ortonormal, y ortogonal en L2, que puede ser la base formada por los autovalores y autofunciones de menos laplaciano, y procuro una solución aproximada. UM suma desde igual 1 hasta M de I M de T W. Solución do problema aproximado. Es un problema aproximado. Donde UM en 0 es igual a esto de acá. Suma desde igual 1 hasta M de U0 WI por WI. Esto de acá es un problema en dimensión finita, porque estoy tomando una combinación finita de la base. Es como si yo, en lugar de resolver este problema en dimensión infinita, lo estoy trabajando en dimensión m. Estoy tomando UM, combinación de los primeros elementos de la base. Esta base tiene dimensión infinita, obviamente, ¿no? Una base de dimensión infinita. Entonces procuro UM solución de esto. Y la verdad, si yo sustituyo... acá hay una observación. Como W es una base ortonormal, el U0, como W es una base ortonormal de L2, el U0 lo puedo escribir de esta forma. Lo puedo escribir de esta forma. Y así el U0M es cualquier elemento, por ser ortonormal, el U0 lo escribe de esta manera. Y así, esta es una serie infinita. Por lo tanto, U0M es la suma de sumas parciales de la serie infinita, que converge a U0. O sea, eso converge a U0 en L2. Ese es por ser una base. También, yo sustituyo UM aquí, UM, porque yo estoy procurando UM de esta forma, suma desde igual 1 hasta M de IM de T W. Sustituyo UM en el problema aproximado. Al sustituir UM en el problema aproximado, yo voy a tener esto que está aquí, suma, acá estoy botando UM línea, aquí es gradiente de UM, gradiente de UM línea. Sustituyo, ahí la derivada, una suma es suma de derivadas. Ahí, como esto depende del tiempo, y este es el producto interno en L2, observen que este es un producto interno en L2, en la variable espacial. Y la variable temporal es constante con respecto a la variable espacial, entonces psi. Y llego, sustituyendo acá el UM, llego a esta expresión, y salen las derivadas, llego a esta expresión que está aquí. Entonces, esto de aquí es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, lineales, en esta variable, dm. dm vendría a ser dm1, t, dm2t, dmmt, donde los d y m, el um se procuraba de esta manera. Suma desde igual 1 m de d y m de t, wi. Entonces, estos d y m, para cada um hay m funciones. Esas m funciones lo boto un vector, como si fuera un vector, y esto que está aquí, el sistema aproximado, se reduce a un sistema de DOs, que sería esto. dm línea de t más ADM, donde está la matriz A, es esta matriz constante, igual a F, donde F es toda esta cosa. FW1, FW2, FWE. Entonces, sustituyendo, no, problema aproximado, UM de esta manera, llego a una EDO, a un sistema de EDOs. A un sistema de LO de esta manera. dm de t, dm línea de t, ADM igual a F, dm0 igual a D0M. Donde D0M es U0W1, U0W2, U0WE. Entonces es un sistema lineal, de primer orden, con coeficientes constantes. Y nada más esta matriz es la identidad, porque son ortonormales. Son ortogonales esto de acá. Entonces es matriz diagonal. Entonces el sistema tiene solución. Tiene solución. Existe solución, ese es el teorema clásico de DO, es un sistema lineal. En EDP no lineal uno estudia estos sistemas, más cuando son no lineales, que ahí se aplica el teorema de Kara-Teodori. Más este es un sistema lineal, el teorema de Peano, en fin, en solución. Y por lo tanto, al haber solución de M, estos de M, automáticamente hay solución UN. Entonces existe solución UN.
O sea, existe solución de problema aproximado, porque estoy procurando UM, suma desde igual 1 hasta M de DI, M de T, WI, solución de problema aproximado. No, podría no tener solución a este problema. Hallar UM de esta manera aquí podría no tener solución. Con lo que nos vimos es sustituimos UM aquí, llegamos a un EDO, y ese EDO tiene solución. Solución en la variable DM, que está formado por las M componentes que están aquí. Y si hay solución para DM, hay solución para UM. O sea, existe la solución del problema aproximado. ¿No? Ahora, después que la IENCHI ya sabe que existe solución del problema aproximado, el método de Faedo-Galerkin, consiste en obtener estimativas de las soluciones aproximadas para después poder pasar al limite. Estimativas a priori se llama, del problema aproximado para poder pasar al limite. Eso es el método de Faedo-Galerkin. Repito, usando semigrupos también saldría. Eso hicimos el periodo pasado. Con semigrupos es más rápido, ¿no? Con semigrupos simplemente es tomar el generador infinitesimal y aplicar el semigrupo generado por el menos laplaciano. Así estamos haciendo por Faedo-Galerkin. Entonces ya sabemos que el problema aproximado tiene solución, porque es un sistema de O, y por lo tanto hay solución UM del problema aproximado. Ahora vamos a obtener estimativas a priori. Entonces la primera estimativa es multiplicar 1 por djm de t y sumar desde j hasta igual 1 hasta n. Observen que esta es una función del tiempo, entonces estoy multiplicando la primera ecuación por djm de t. La primera ecuación es esta de acá. Aquí estoy multiplicando por djm de t. Entonces estoy multiplicando por esto, djm de t. Como este es un producto interno en la variable espacial, la función del tiempo ingresa aquí. Es una constante, ingresa aquí, ingresa aquí, ingresa aquí. Y después sumo, multiplico por djm de t y después sumo. La sumatoria también entra porque el producto interno es lineal en cada variable. Es lineal en cada variable, lineal en cada variable. Entonces cuando yo multiplico por djm y sumo desde j1 hasta acá, multiplico y después sumo, entra toda la sumatoria, entra aquí. Entra el sumatorio y entra el sumatorio, ¿no? Lo que acabé de hablar acá. Multiplico por djm, el djm de t entra, y después sumo, y el sumatorio también entra, porque es lineal en cada componente, y es un producto interno con respecto a la variable x, por eso cuando multiplico por una función del tiempo es constante, ingresa aquí. Entonces multiplico por djm de t y sumo desde igual 1 hasta n. Y aquí esto se va a reducir a esta expresión, a esto de acá. Solo que eso es UM. Entonces acá voy a tener UM. Esto va a ser UM, gradiente de UM. Y acá tengo FUM. ¿Ok? Y ahí estos son tres expresiones que le llamo 1, le llamo 2 y le llamo 3. Son expresiones simples. El 1 vendría a ser la integral, es un producto interno de U línea con UM, que es la integral sobre omega de U línea por UM. Esto de aquí, U línea por UM, es un medio de UM cuadrado, UM al cuadrado derivada, porque si yo derivo por la regla de acá de ella sería 2UM, UM línea, con el 2 que divide, se elimina. Y como la derivada es en la variable espacial, la derivada es en la variable temporal, y estoy integrando la variable espacial, esa derivada se comporta bien y sale. Acá hay un proceso de Limichy, y las integrales son el sentido de Lebesgue, entonces se comporta bien y sale la derivada de la integral. Y aquí fijaría un medio de la derivada de UM en L2 al cuadrado. Entonces, este primer integral es esto. Esto de acá es inmediato. Gradiente UM, gradiente M es la norma de gradiente al cuadrado. Esto. Se queda la norma de UM cuadrado. Aquí tengo una cosa, que la norma en AGA01, que es el espacio de las funciones que están en AGA1, que se anulan sobre la frontera, tengo dos normas que son equivalentes. La norma usual del espacio AGA1, que es la integral sobre omega de U cuadrado, más la integral sobre omega gradiente de U cuadrado a la 1 medio. Esta es la norma de AGA1 normal. Más en AGA01, por la desigualdad de Poincaré, este termo, este acá es mayorado por este. La integral de omega de U cuadrado es mayorado por la integral de gradiente. Entonces, cuando estoy en AGA01, eso se conoce con el nombre de desigualdad de Poincaré.
Entonces, cuando estoy en H01, como este es mayorado por esto, yo considero esta norma, la integral sobre omega de gradiente de U cuadrado, que es equivalente a la otra norma de H1. Y eso es lo que se hace. En H01 se toma la norma del gradiente. Debido a la desigualdad de Poincaré, esta norma es equivalente a la norma usual de H1, que es este termo más el termo norma L2. Entonces, o segundo termo que está aquí, y rápidamente es esto, que sería la norma en H01. ¿Ok? Y el tercero, ahí aplico simplemente la desigualdad de Schwarz. 3 es menor o igual que, por la desigualdad de Schwarz, 3, valor absoluto de esto, es menor que el valor absoluto de f por um, que es menor que un medio de f cuadrado más un medio de um cuadrado. Ahí considerando las tres expresiones, sustituyendo acá, las tres, 1, 2 y 3, automáticamente vamos a tener esta expresión. Tenemos esto. Tenemos un medio de la derivada más esto menor que esto. Y ahí integro de 0 a t. Integrando de 0 a t, acá va a tener esto, más esto, acá va a aparecer esto, evaluado en 0 menos evaluado en t menos evaluado en 0. Evaluado en 0 pasa al otro lado, que está aquí. Acá fica la integral, acá fica la integral, y acá fica la integral. Y fica esa expresión. Ahí multiplico todo por 2, para que se cancele este 2. Entonces fica esto que está aquí. Y aquí, a partir de aquí, yo voy a utilizar lo que se conoce como la desigualdad de Gromwall. La desigualdad de Gromwall. La desigualdad de Gromwall dice que si yo tengo una función phi, que está en C1 de 0t, phi mayor o igual que 0, una m L1 de 0t, m mayor o igual que 0, y yo tengo que la phi es menor que a, más la integral de 0 a t de m por phi, si yo tengo esta desigualdad, entonces, automáticamente yo tengo que el phi es menor que esto, y a su vez todo esto es menor que a por e a la integral de 0 a t de m de t. Repito, la desigualdad de Gromwall dice que si yo tengo una función C1, 0t, positiva, una m de L1, y se satisface esta desigualdad, phi menor que a más la integral de 0 a t de m de t phi de t. Entonces, esta desigualdad a su vez es menor que a por e a la integral de 0 a t de m de t. M está en L1, ¿no? Entonces esta integral tiene sentido. Esta desigualdad yo voy a usar para poder estimar esto de aquí. Entonces, la prueba de esta desigualdad es fácil. Para probar la desigualdad de Gromwall, la prueba es fácil, ¿no? ¿Qué es lo que hace para probar la desigualdad de Gromwall? Vamos a usar primero la desigualdad de Gromwall, después probo. Entonces yo voy a usar la desigualdad de Gromwall para esto. Entonces yo tendría que este termo, esta vendría a ser mi phi, que le voy a aplicar la desigualdad de Gromwall, phi, y sería menor o igual que esto. Todo esto sería a. Todo esto sería a. Y acá sería m, o el a sería estos dos. Acá el m vendría a ser 1. Y el phi vendría a ser um cuadrado. O sea, um cuadrado, que es phi, menor o igual que a más la integral de 0 a t de m, que es 1 por um cuadrado. Entonces voy a aplicar la desigualdad de Gromwall, donde phi es la norma de um cuadrado, a es u0m cuadrado más la integral de 0 a tf cuadrado, y el m es 1, lo que está multiplicando. Esto es phi. Entonces, aplicando la desigualdad de Gromwall, aquí está, ¿ve? Esto le llamo phi. Esto es a, aquí está m, que vale 1, y phi. Entonces voy a aplicar la desigualdad de Gromwall a la primera estimativa. Entonces la desigualdad de Gromwall dice que todo esto, la desigualdad de Gromwall dice que todo esto es menor que esto. Entonces yo tengo que esto es menor o igual que a por e a la integral de 0 a t de m, que es 1, que sería la norma u0 cuadrado más la integral de 0 a t de f cuadrado. Entonces, todo esto es una constante porque u0 está en L2 y f está en L2 w por 0t. Entonces ahí tense la primera estimativa. La primera estimativa que dice que la norma de um en el infinito 0T2, porque acá yo puedo tomar el supremo esencial, y esta es la norma en L2, más la norma de um en L2 0T01, que sería esta norma, es menor que esta constante. ¿Ok? Ahí yo tengo esta desigualdad, que raíz de a más raíz de b es menor que raíz de 2 por raíz de a más b. Entonces yo puedo girar raíz cuadrada acá. Raíz cuadrada. Eliminar los cuadrados usando esta desigualdad. Entonces yo tengo que acá en lugar de cuadrado aplicar esto, y acá también esto.
Y acá sería menor que raíz de 2 por todo esto. ¿Ok? Y esa sería la primera estimativa. Esa sería la primera estimativa. La primera estimativa usó la desigualdad de Cromwell. Voy a dejar como ejercicio, vos probar en la desigualdad de Cromwell, que es bastante simple. Está aquí, está probado, ustedes den una línea. Y aquí está probado. Es simplemente una EDU, un factor integrante. Es fácil probar. Entonces, esa es la primera estimativa. Solo que esa primera estimativa, que es la norma de Wem en el infinito 0TL2, más la norma de Wem en L2 0TH01, menor que esta constante. Esa estimativa no es suficiente para poder pasar al límite. Para poder pasar al límite, preciso de otra estimativa más. Una estimativa para la derivada. Entonces ahí, repito, nosotros queremos probar que existe solución fraca de este problema. La solución fraca es esto. Estamos aplicando el método de Fedor-Galerkin. El método de Fedor-Galerkin, primero construimos una base ortonormal formado por las autofunciones de menos laplaciano, y procuramos su m de esta forma. Suma desde igual 1 hasta m de m de t de y solución de este problema aproximado. Vimos que sustituyendo UM aquí sale una EDO, un sistema ordinario en la variable D, en las variables D, lo cual tiene solución porque es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarios lineales. El teorema Peano, por ejemplo. Y ahí el segundo paso es tratar de pasar al límite. Tratar de pasar al límite en UM. Cuando m va para infinito, el UM va a converger a la solución. Para pasar al límite, ¿qué es lo que se precisa? De estimativas. Estimativas, y una primera estimativa es esta que estamos haciendo, y llego a esto de acá. Llego a que esto de acá, llego a esto de acá. ¿Por qué esta estimativa me va a permitir pasar al límite? Porque estos espacios que están aquí son espacios compactos con la topología fraca. Eso lo vamos a ver en la próxima aula. ¿Y qué significa que sean espacios compactos con la topología fraca? Que la bola es compacta con la topología fraca. Entonces, cuando yo tengo limitaciones con esta topología, en estos espacios con la topología fraca, estas van a converger. ¿Por qué? Porque la bola es compacta. ¿Qué significa que la bola sea compacta? Que un elemento que esté en la bola posee una subsecuencia que converge con la topología donde es compacta. Entonces va a ser compacta con esta topología, y esto es limitado. Esto va a estar en la bola de este radio, va a estar en una bola con este radio. Estos dos van a estar en una bola de centro en cero y radio esto. Esta primera va a estar en la bola de centro en cero y radio esto, en este espacio. Y esto va a estar en una bola de centro en cero y este radio en este espacio. Como esas bolas son compactas, van a existir subsecuencias que convergen en la topología fraca de esas bolas. ¿Ok? Más bien, entonces eso es ya para poder pasar al límite. Por en cuanto estamos preocupados en estimativas. Y esta es la primera estimativa. Esta es la primera estimativa. Esa estimativa es insuficiente para pasar al límite. ¿Por qué razón es insuficiente? Porque yo preciso una estimativa para la derivada. Porque lémense que hay un problema donde tengo una derivada. ¿No? Acá hay un termo, una línea. Yo preciso una estimativa para la derivada. ¿No? Porque el problema que quiero resolver tengo una primera derivada. Entonces ahí yo faço una estimativa adicional. Una segunda estimativa que se conoce como el nombre de las proyecciones, el método de las proyecciones. Entonces vamos a la segunda estimativa. Tomo un B en H01, cualquiera, con norma B menor o igual que 1. Entonces el B yo lo puedo escribir como la suma de dos elementos. Tomo un B en H01, va a ser la segunda estimativa. Tomo un B en H01 con norma de B menor o igual que 1, y el B lo puedo escribir como la suma de dos elementos, B1 más B2, donde B1 está en Bm, el espacio generado por los m primeros vectores, autofunciones de menos laplaciano. Y el B2 está en el ortogonal. Entonces tomo cualquiera y lo puedo descomponer como una suma de un elemento en Bm y otro en el ortogonal. Entonces el B2, como está en el ortogonal, el B2 con W(k) es 0, con todos los elementos, porque está en el ortogonal. Que está en el ortogonal significa que el producto interno con todos los elementos de Bm es 0. Entonces, en H01 y en L2, porque esta es una base de H01 ortogonal y ortogonal en L2.
Entonces, aquí está la justificativa, ¿no? Porque es un subespacio fechado de H01 en dimensión finita. Entonces yo puedo descomponerlo como una suma de estas dos cosas de acá. Es fechado porque tiene dimensión finita. Y entonces, aquí, yo tomé un B en H01 arbitrario. ¿Y cómo sería la norma de H01 al cuadrado? La norma de ese B, de norma menor o igual que 1, en H01 cuadrado vendría a ser como el B, lo puedes escribir como una suma de un elemento en B, y un elemento en el ortogonal. Sería B1 más B2 H01 cuadrado. Y aplicando facto que H01 tenga un producto interno, sería la norma de B1 al cuadrado, más 2 veces el producto interno de B1 con B2, más la norma de B2 al cuadrado. Más B1 y B2 son ortogonales, porque B1 está en BM y B2 está en BM ortogonal. Entonces el producto interno es 0. Por lo tanto, la norma de B en H01 al cuadrado es la norma de B1 al cuadrado más la norma de B2 al cuadrado. Y por lo tanto, la norma de B1 al cuadrado es menor que la norma de B al cuadrado. Porque B1 más B2 me da esto. Entonces, este socinio obviamente es menor que este. Porque este es B1 más B2. Entonces tengo que B1 al cuadrado es menor que la norma de B cuadrado. Entonces, también, como el B1 lo puedo escribir como una suma, desde K igual 1 hasta M, de alfa K, W K, de 1 es un elemento de la base. Entonces yo voy a la ecuación 1 y coloco B1. Voy a la ecuación 1 y coloco B1. Aquí está la ecuación 1. Aquí. Multiplico por alfa K, W K, que es un elemento de BM, y B1. Yo puedo colocar acá B1, porque si vale para W1, desde J igual a 1 hasta M, vale para la combinación lineal, y un elemento B1 que está en BM es una combinación lineal de elementos W. Entonces yo tengo toda esta igualdad con B1. Entonces tengo esta igualdad con B1, que sería esta que está aquí. UM línea B1 más gradiente UM gradiente B1 más FB1. Luego, este de aquí, UM línea con B, solamente con B, es misma cosa que UM línea con B1 más B2. Porque B es B1 más B2. Solo que, le merece que B lo escribí como una suma. Pegué un B cualquiera y lo escribí como una suma B1 más B2. Entonces, ese B1 está en BM y yo tengo el problema aproximado con B1. Por en cuanto lo dejo ahí y parto para esta igualdad. UM línea con B. La misma cosa que UM línea con B1 más B2. Que misma cosa que UM línea con B1 más UM línea con B2. Solo que UM línea con B2 es 0, porque UM línea está en BM y el B2 está en BM ortogonal. UM línea con B2 es 0, porque UM línea está en BM y el B2 está en BM ortogonal. Y por lo tanto, yo tengo que, aplicando esta igualdad, UM línea con B1 es la misma cosa que FB1 menos gradiente de UM gradiente. Entonces tengo que UM línea con B es F por B1 menos gradiente de UM gradiente de B1. Y aquí tomo módulo del producto interno, módulo real, que es menor o igual que acá aplicando Schwarz, norma de F por norma de B1, y acá sería la norma de gradiente de UM, gradiente de B1, que sería la norma de H01 del gradiente, norma de UM por norma de B1. Y acá la norma de B1 es menor que la norma de B, porque la norma de B1 es menor que la norma de gradiente, que a la vez es menor que la norma de B1, por lo que acabamos de ver acá. Acabamos de ver acá, que la norma de B1 es menor que la norma de B. Entonces, estamos aquí. La norma de B1 es menor que la norma de gradiente de B1, que es menor que la norma de B. Y acá misma cosa, la norma de B1 es menor que la norma de B. Por este factor. ¿Ok? Entonces, este es menor que la norma de F, norma M por la norma de B. Esta es la norma de B que está multiplicando, pasa a dividir. Y tendría UM línea B dividido entre B. Entonces, UM línea B dividido entre B, el supremo, cuando hago variar todos los B en H01, con norma menor o igual que 1. Esto, por definición, es la norma de UM línea en el dual. La norma en el dual de H01. El dual de H01 es H-1. Entonces, por definición, esto pasa a dividir aquí y tomo supremo. Esto pasa a dividir y tomo supremo. Y ese supremo, por definición, es la norma en el dual de H01. Solo que el dual de H01 es H-1. Entonces diría que la norma de UM línea en H-1, que es esto, es menor que una constante por la norma de, ¿qué es esto? Que es la norma de F más la norma de UM en H-1.
Entonces elevo al cuadrado, y es menor que una constante, esto 2 al cuadrado. Integro de 0 a t, acá integro de 0 a t, sería menor que una constante, integral de 0 a t de f cuadrado, más la integral de 0 a t m H0 al cuadrado. Entonces pronto, yo llegué a una estimativa para UM línea en el dual, en H a la menos 1. Esta es la norma de L2, 0t H a la menos 1. L2, 0t H a la menos 1. Entonces la segunda estimativa es esta, es que la norma de UM línea en L2, 0t H a la menos 1 es menor que esta constante, que depende del dato inicial de la fuente y del dato inicial. Entonces pronto, esta es la segunda estimativa. Entonces tengo dos estimativas que me van a permitir hacer el pasaje a Limich en este problema aproximado, utilizando fato que estas estimativas sobre estos espacios permiten usar o fato que estos espacios con la topología fraca, las bolas son compactas. Eso lo vamos a ver la próxima aula. Repito, estoy haciendo una revisión de una ecuación parabólica para hacer la disciplina autocontribuido. Ahí ya no entré nada de control. Y aquí simplemente voy a tener una observación, que si yo tengo un operador, la norma del operador aquí en este espacio es el supremo de T de BDF sobre la norma de BDF. Como H-1 es H01 dual, entonces la norma en H-1, que es la norma H01, es este supremo. Por lo que eso para poder justificar, ¿no? Porque yo tenía una estimativa de la derivada. Entonces yo estimé todo esto, pasé a dividir, y esto, la verdad, es la norma en el dual. De ahí LB cuadrado. Y pronto ahí tuve una estimativa para la derivada en el dual al cuadrado integral de 0t, que es L2, 0t H a la menos.